Ok, buenas tardes, buenos días o buenas noches. Todo depende del momento que estemos viendo este video. Estén viendo este video. Bien, perdón. Primero que nada, antes de empezar el video, quiero contestarle a este señor que se llama Pablo. Me hace una consulta, ¿bien? Esta pregunta está, como ven, está en el video de que yo hablo de la madera en las guitarras eléctricas, ¿bien? Y la pregunta es la siguiente. Si grabas un micrófono en tu habitación o en tu water close, supongo que será eso WC, ¿hay diferencia? El entorno influye. Claro, pero tú me estás comparando un micrófono dinámico con un micrófono dinámico o un micrófono que está preparado para recibir sonido con una cápsula. Bien, por más que hay muchas personas que le llaman en español se les suele decir que lo que tienen las guitarras eléctricas son micrófonos, realmente no son micrófonos. Bien, porque a nivel mecánico funciona de forma diferente. Bien, esto que yo tengo aquí adelante es un micrófono. Esto es una bobina, esto lo que tenemos es una bobina con un núcleo de aire. Bien, y en la parte frontal lo que tenemos es una pequeña membrana que yo al mover, al hablar, produzco viento, básicamente produzco a través del aire, produzco movimiento, en este caso se produce viento, bien, y eso hace que vibre esa membrana, y eso es lo que posteriormente se convierte en sonido, bien, cuando llega a la consola, básicamente, pasando por ese imán. Bien, así funciona un micrófono. Bien, es una bobina que tiene una bobina con un núcleo de aire, porque no tiene nada internamente, y lo que tiene es una membrana. Bien, ahora, los micrófonos de la guitarra, micrófonos de la guitarra, que realmente no son micrófonos, sino que son pickups. Los pickups, la traducción sería como captores o captadores, en acaso, lo más cercano, básicamente. Los captadores de una guitarra, lo que tienen es un poco diferente. Primero que nada, es una bobina es una bobina que tiene varios núcleos, bien, que son núcleos de metal por lo general. Bien, ya sea de un metal puro, básicamente, como podría ser de níquel, como podría ser un imán como tal, bien, o puedes tener en la parte de abajo, puedes tener un imán que imante todas las piezas, estas pequeñas, que cada una captaría una cuerda de la guitarra, bien, pero ahí lo que tú estás teniendo particularmente en principio es que lo que capta en sí mismo, lo que capta son vibraciones, no es movimiento, bien, o sea, lo que capta es lo que genera, en este caso, las cuerdas, al ser de metal, tanto las cuerdas graves como las agudas en la guitarra eléctrica son de metal, bien, entonces lo que generan es cortar, en este caso, cortan el campo magnético y así se produce el sonido, básicamente, así se capta el sonido, bien. Y en este caso, si vamos al caso, las bobinas de la guitarra son direccionales. Si el micrófono está así, bien, el micrófono capta únicamente desde arriba, bien. En la parte de abajo nosotros, por lo general se genera algo que se llama jaula de Faraday, básicamente, bien, ya sea con pintura conductiva o con algún metal, como puede ser cobre o aluminio, aluminio o bronce, bien, algún metal que tenga buena conductividad, se genera una jaula de Faraday. Eso lo que hace es que la jaula de Faraday en las guitarras eléctricas lo que hace es que permite que no se capte sonidos de atrás, básicamente. Tú hacer una jaula, digamos, de esta forma. Bien, esto podría ser una jaula de Faraday. Si yo esto lo cierro, básicamente yo le pongo una tapa aquí, bien, todas las frecuencias que entran, bien, no permitiría entrar ni salir, ningún tipo de frecuencia, básicamente. Bien, esto particularmente es un efecto que se llama efecto Faraday, bien, que justamente lo descubrió el señor Faraday, esta persona, que lo que hizo es que metió una radio dentro de un lugar donde tenía metal en los alrededores, bien, y en este caso, esa radio, bien, no recibía, o sea, dejó de funcionar básicamente. La parte no captaba más sonidos, bien, porque no dejaba esos metal alrededor, no dejaba que entrara ninguna señal de fuera. Bien, eso es el efecto Faraday. Bien, y ese efecto Faraday se utiliza también en las guitarras eléctricas. Bien,
al yo tener, en este caso, la tapa, o sea, en este caso, lo que sería el pickguard y las cavidades las cavidades internas, básicamente, lo que sea el micrófono, las cavidades de la guitarra, al tenerla, en este caso, yo tenerlas unidas, bien, se genera una jaula de Faraday. Bien, eso lo que permite es que justamente que no haya retroalimentación, eso lo que hace es que el sonido sea mucho más puro, básicamente. Bien, cuando la guitarra no tiene jaula de Faraday, lo que puede pasar eventualmente es que puede haber algún tipo de descarga, cosa por el estilo. Bien, pero en una guitarra con una jaula de Faraday, básicamente lo que tenés es que, como ya te digo, como estás en una jaula, logrando un efecto Faraday, bien, no, de la madera no pasa sonido. Bien, además que si pasara sonido de la madera, si no tuvieras la jaula de Faraday, la guitarra, o sea, los micrófonos no captan vibraciones. Bien, a diferencia de un micrófono, a diferencia de un micrófono de estos, básicamente, yo podía hacer resonar, bien, yo golpeo acá y resuena, y eso lo capta un micrófono normal. Pero el micrófono de la guitarra no es un micrófono normal. Por lo cual no tiene sentido, bien, que me compares un micrófono convencional con un micrófono de guitarra. Son cosas muy diferentes. Bien. Cosa, por ejemplo, este efecto, en este caso, la diferencia del entorno sí influiría, por ejemplo, en una guitarra española. Bien. Porque una guitarra española en sí mismo, muchas veces, a diferencia de una guitarra eléctrica, lo que sí son micrófonos. Bien, una guitarra española que tiene caja de resonancia, puede pasar que acople, básicamente. Puede pasar que acople, bien, porque la resonancia de la propia caja, bien, haga que justamente que se mezclen, o sea, que hagan un rebote, una especie de reverberancia, y eso haga que acople, básicamente. Por eso, por ejemplo, las guitarras españolas, o en particularmente las guitarras españolas de caja grande, básicamente lo que se hace es que cuando le pones un micrófono, bien, para evitar ese rebote, lo que se hace es que se tapa la boca, básicamente, bien, para que no esté el rebote de la caja, bien. Pero eso porque los micrófonos de una guitarra española son diferentes a los de una guitarra eléctrica, bien. Para empezar, porque la guitarra española tiene cuerdas de nylon, bien, y en este caso, al ser los micrófonos, en este caso, de guitarra española o de guitarra acústica, básicamente, funcionan por vibración. Funcionan mucho más parecido a un micrófono convencional. De hecho, se podría utilizar, hay micrófonos que son específicos para guitarra española, pero se podría usar sin ningún problema un micrófono que se usaría, por ejemplo, para un micrófono tipo condenser o cosa por el estilo, en una guitarra española, porque ya le digo, la funcionalidad es muy similar. Bien, entonces esa es la diferencia. La guitarra española o la guitarra acústica, bien, que tengan cuerdas de nylon, sí usan micrófonos, bien, que funcionan muy parecidos. De hecho, prácticamente yo digo, una pastilla de micrófono, una pastilla de acústica o de española, técnicamente es un micrófono. Bien, funciona como vibración de la misma forma que un micrófono. Bien, es un micrófono un poco específico, diferente, pero es un micrófono. En cambio, en la guitarra eléctrica lo que se usa son captores. Bien, esa es la diferencia. Bien, nada, espero haber dado la explicación básicamente. Y nada, el entorno influye sí si hubiera micrófono, pero en la guitarra eléctrica no hay micrófonos. Ahora sí, nos vemos a la próxima. Hasta luego.